En el siglo XIX, Michael Faraday llevó a cabo una serie de experiencias en las que descubrió que bajo algunas circunstancias un campo magnético podía generar corrientes en un circuito eléctrico. Este fenómeno se conoce como inducción electromagnética. De esta forma, comprobó que si varía el flujo de campo magnético que atraviesa un circuito, se inducirá una corriente en el mismo. Más concretamente, el voltaje inducido, también llamado fuerza electromotriz o FEM, es proporcional a la variación temporal del flujo magnético a través del circuito. Cuanto mayor sea la variación, mayor será el potencial inducido. Esta es la denominada ley de Faraday, establecida en 1831. Sin embargo, Joseph Henry llegó al mismo resultado de forma independiente, pero publicó sus resultados un año más tarde. Por eso la conocemos como ley de Faraday y no ley de Faraday-Henry. El signo menos se refiere al sentido de la corriente eléctrica inducida. Heinrich Lenz descubrió que los efectos de la corriente inducida se oponían a la variación de flujo. Es la denominada ley de Lenz y fue establecida en 1834. La ley de Lenz no es más que un efecto necesario de la conservación de la energía en el proceso de inducción electromagnética. El flujo magnético puede variar por diversas causas para generar corrientes por inducción. Para entender esto basta con observar la definición del flujo magnético. Como sabemos, el flujo es proporcional al número de espiras que forman el circuito, a la intensidad del campo magnético y a la superficie que cubre el circuito. Sabemos también que además dependerá de la orientación que tengan campo magnético y circuito entre sí. De forma que el flujo es máximo cuando la superficie se encuentra perpendicular a las líneas de campo y es nulo cuando la superficie se encuentra de perfil, por así decirlo. De esta forma, vemos que existen tres factores principales que pueden hacer que el valor del flujo varíe. Por un lado, vemos que podría variar la intensidad del campo a través del circuito. Esto es lo que ocurre cuando acercamos y alejamos un imán a una bobina. Cuanto más rápido sea el movimiento del imán, tanto mayor será la intensidad de corriente que generemos. También es lo que ocurre cuando encendemos y apagamos un electroimán cerca de una bobina. Por otro lado, si la superficie que presenta el circuito al campo magnético cambia, el flujo también lo hará. Esto puede ocurrir porque el circuito se deforme, como se ve en la figura, o porque hay alguna parte móvil que cambie el tamaño del circuito, o incluso porque la bobina se mueva entre zonas con y sin campo magnético. Veremos estas situaciones con más detalle próximamente. Por último, si la orientación del circuito respecto al campo varía, por ejemplo porque hacemos que la espira gire de forma uniforme, el flujo variará también, induciendo una corriente. Como veremos más adelante, este último método de inducir corrientes es la base de la obtención de energía eléctrica. Presas hidroeléctricas, molinos de viento, centrales nucleares, etc. Pero eso es otra historia.